Buenas. A ver, vamos a hacer una cosa nueva que es ver la pantalla de mi ordenador y así, pues nada, vamos a hacer una especie de presentación que yo creo que esto ya está funcionando. Lo voy a minimizar y esto voy a hacer grande, si me deja. Yo creo que esto está grabando. Voy a comprobar otra vez si esto está aquí, que está grabando y esto es lo del audio que se ve tal. Bueno, pues nada, a ver si esto se puede arreglar. Bueno, vamos a hacer una presentación sobre lo que sería el fascismo italiano, algunas cosas de las que hemos comentado antes. Bueno, esta presentación la he visto yo por internet, me ha gustado y he decidido cogerla. Aquí tenéis en primer lugar lo que sería el símbolo de la bandera italiana o el símbolo de la Italia fascista. Tenéis lo que es la bandera italiana que ya conocéis, de verde, blanco y rojo, con la típica águila que representa la época romana, de la época de la antigua Roma, y luego el fascio o as de lice que se llama, que era un símbolo donde los soldados romanos llevaban su hacha pues, cuando iban al combate. Como bien pone, es un movimiento político y social que nace en Italia en manos de Mussolini, ya sabéis que es justo después de la Primera Guerra Mundial, que es un sistema totalitario, es decir, que impone de una manera estricta los pensamientos únicos, no hay libertad de ningún tipo, y que frente a la idea de intelectualidad o a la idea de la razón, ellos imponen la voluntad o la acción, es decir, por encima del pensamiento y por encima del razonamiento lógico, de pensar las cosas y de reflexionarlas, ellos piensan que es más importante la acción. Vamos a ver un poco lo que sería el comienzo del fascismo. Bueno, pues esto comienza efectivamente a finales de la década de los 10, principios de los años 20. Después de lo que es la Primera Guerra Mundial, van a aparecer algunos regímenes debido a esos motivos. Ya hemos visto que algunos antiguos imperios, como era el Imperio Alemán, pues acaba desapareciendo, también el Imperio Otomano acaba desapareciendo, las democracias, todo esto hace que se hagan cada vez más débiles, pues debido a la crisis política y económica, y eso lleva a que haya problemas sociales. También había un cierto miedo a que la revolución de 1917, la revolución de Rusia, se extendiera a el resto de los países europeos. Todo eso era la situación que había, que ya hemos visto después de 1918, después de la Primera Guerra Mundial. En algunos países van a aparecer estos regímenes totalitarios nuevos. Italia, que ya hemos comentado, el Partido Fascista, también en España aparecerá la dictadura de Primo de Rivera, que ya la veremos, si nos da tiempo, y luego en otros países como Hungría, Polonia, Portugal, Grecia, Yugoslavia, también van a aparecer regímenes totalitarios. Por otro lado, hemos visto que en Estados Unidos hay una cierta mejora de la economía, con los felices años 20 que ya hemos comentado. Pero también hemos visto que esta felicidad no es para siempre y que en 1929 se produce el crack de la bolsa de Nueva York. Y ese crack de Nueva York se acaba expandiendo primero por todo Estados Unidos y después por todo el mundo. En Italia va a ser el primer país que aparezca el fascismo y ya hemos comentado antes en otro vídeo un poco algunas de las ideas, por lo que vamos a pasar más rápido. Los orígenes del fascismo ya sabemos cuáles son, lo que es la economía de la Primera Guerra Mundial, de la posguerra, la deuda del país que se había quedado arruinado, eso hizo que también aumentara el desempleo, que la clase trabajadora cada vez estuviera peor, eso hizo que hubiera huelgas, que hubiera descontento y eso es lo que van a aprovechar los fascistas para hacerse con el poder. Hemos visto que el nivel de vida de la clase trabajadora ha empeorado, los obreros que quieren mejorar su situación ocupan las fábricas y eso también hace que tenga miedo el empresario o los dueños ante lo que está ocurriendo. También los campesinos acaban ocupando las tierras, reclamando mejoras y eso hace, como os decía, que haya una presencia mayor del comunismo en aquel momento. Frente a todo eso va a haber una reacción de las clases, de la élite, de las clases dominantes, frente a las reivindicaciones obreras, que lo vamos a ver un poco ahora a continuación. Van a aparecer este personaje de aquí, que es Benito Mussolini, y va a intentar hacer frente a esos levantamientos que estamos comentando. Benito Mussolini, bueno, aquí nos pone un poco
una pequeña biografía del mismo. Ya hemos comentado que Mussolini toma el poder, ¿vale? Justo después de la Primera Guerra Mundial. Hay unas elecciones, no tiene mucho poder, pero en 1922 esa marcha sobre Roma, ese desfile en Roma hace que el rey Víctor Manuel III le ofrezca el poder por la fuerza, una especie de golpe de Estado. Él va a concentrar en su persona y en su partido todos los poderes. Después del levantamiento, Víctor Manuel le da el poder y se convierte en el principal dirigente y político de Italia. Aquí tenía algunas imágenes de lo que sería la marcha sobre Roma, ese desfile o esa manifestación que estamos viendo. Fijaros que van todos con camisas negras, que era ese símbolo del luto por el que se encontraba Italia. Vale, las características del fascismo. Esto ya es importante. En primer lugar, es una ideología antidemocrática. Es decir, el fascismo y democracia no se llevan bien. No hay elecciones, no hay votaciones, no existe la posibilidad de elegir representante alguno. No hay libertad individual. ¿Qué tipo de libertades? Ya lo dije en su momento. Libertad de, por ejemplo, reunión, asociación, concentración, de prensa. Ese tipo de libertades. Vaya. Luego también hay una ideología en contra del comunismo. Le tienen miedo al movimiento obrero. Le tienen miedo a que los obreros consigan poder y que hayan mejores. Por tanto, está a favor de la burguesía. Está en contra del movimiento obrero, pero a favor de la burguesía. Lo que hizo fue que evitar enfrentamientos entre burguesía y proletariado. El proletariado, acordaros que era la clase social que había surgido de la revolución industrial, y se inclinan por las clases altas, por las clases más poderosas. Es un régimen totalitario, dictatorial, en el cual se hace caso a lo que diga esa persona. En este caso, Mussolini en Italia, o cuando veamos en la Alemania nazi, a Hitler. Y pretende controlar todos los aspectos de la sociedad. Por eso decimos que no hay libertad. Tú no puedes decidir nada en el fascismo, ni en ningún régimen totalitario, ni en el comunismo tampoco. Al final los extremos no son buenos. Otras características del Estado totalitario es que está elegido siempre hay un líder, en el caso de Mussolini, en el caso de Hitler, en el caso de Stalin, en el caso de Franco, siempre, en el caso de Italia se llama el duce, como se llama. El culto a la personalidad, es decir, lo que diga esa persona, nunca mejor dicho, va a misa, porque a esa persona se le tiene tanto respeto que casi miedo, y se llama culto a la personalidad. La importancia de la propaganda, de decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar, de la manipulación que yo antes os decía. Igual, la eliminación de las libertades individuales, todo lo que sea libertad individual se acaba eliminando, y solamente existe un partido, ya que no hay elecciones, ni hay democracia, solo existe el partido fascista. Otra característica es que se interviene la economía para lograr la autosuficiencia, es decir, no depender de comprar nada a nadie, de que los países sean autosuficientes. Es decir, no depender de traer productos de fuera. También se llama proteccionismo, porque se intenta proteger la economía de cada uno de los países. Luego, a la sociedad se la acaba dominando, controlando. ¿Cómo? No hay oposición. Cualquier pensamiento diferente se elimina, se reprime, se le elimina. La opinión pública, es decir, a través de los periódicos, también se elimina. Solamente se publica lo que dice el partido o el líder. Existe censura, mucha censura. Se controla también la educación. Es decir, para que todo el mundo piense igual, para que no haya diferencias, no haya divergencias. Y por tanto también los medios de comunicación. Pensar que en un estado fascista o en un estado totalitario no existe la posibilidad de que existan redes sociales, ni internet, ni cosas así, porque, por lo menos, parte de internet para que no haya gente que opine diferente. Luego también el expansionismo, es decir, el crear o extenderte por el resto del mundo. En el caso de ellos, Italia intentó irse por lo que tiene en el sur de África, acordaros del imperialismo, del colonialismo, lo que era la zona de Etiopía, e intentar crear colonias para poder traer riquezas. Otra característica es el culto a la violencia y el militarismo. Fijaros que van vestidos con cierta imagen militar. Van con las camisas negras, con los pantalones de la época que se llevaban,
al enemigo o al contrario, no hay que convencerlo, hay que eliminarlo. Es decir, si tú no piensas como yo, te elimino. Y también a los rivales políticos y a los obreros, porque piensan que es el enemigo por la influencia de la Revolución Rusa. Otra característica es, lo vamos a hablar, es el mundo militar, que es el estilo de ropa, bastante fea, todo se ha dicho. Luego, en la radio y en la televisión en aquel momento se ponen muchos himnos militares, no existe otro tipo de música diferente, porque lo que se busca es que todo el mundo piense igual, y la camisa negra que ya hemos visto y ya os he comentado. El saludo fascista, que es levantando la mano, que ya lo habéis visto varias veces, que eso viene de la antigua Roma, de levantar la mano. Aquí hay una imagen que se ve antes, que es el juramento de los Horacios del siglo XIX. Pero bueno, todo eso viene de origen romano. Igual, y el símbolo que os decía también, que es el de la antigua Roma, que es el de las varillas con el hacha, que es el que llevaban los soldados romanos, que ellos lo retoman un poco, pues como os decía, por la grandeza de Roma en aquel momento. Nada, aquí otra vez se ve la bandera fascista italiana y nada. Y luego fechas clave, pues un poco, pues ya lo hemos visto. La creación de los facios de combate en contra de la democracia y de los obreros. Esos facios se acaban convirtiendo en el Partido Nacional Fascista. Al año siguiente, la marcha sobre Roma. Finalmente, se triunfa, después de dar un golpe de Estado, se triunfa. Poco a poco comienzan a aumentar su poder político, poder económico, poder social. Podríamos aquí meter que en la década de los 30 la relación que hay con el nazismo alemán, que estaría bien que lo pongáis en el ejercicio. Y por último, después de, ya en plena Segunda Guerra Mundial, pues después de que los aliados conquisten e invadan Italia, acaban matando a Mussolini y el fascismo italiano desaparece. A quitarlo. Ahí está. No me jodes.